están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Hemos pasado los 2 días más fríos del año y a partir de ahora, en teoría, para aquellos que sufren de las bajas temperaturas, todo va a ser mucho más llevadero, salvo que estés manejando en el microcentro de Asunción. ¿Cómo estás, querido Pedro? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te ¿Todo va? bien? ¿Qué ¿Todo tal la bien? rueda de negocios ayer? Un éxito total. No sé qué habrá pasado, pero me imagino que sí, porque era la niña bonita de la Expo, ¿no? Sí, sí, nos La había rueda de comentado. negocios. 10 millones de dólares Claro en que sí. expectativas de inversión. Sí, impresionante, Sí, lo tuyo, señor. Pedro. Esperemos, te auguramos el mayor de los éxitos en estas multimillonarias inversiones que estás En todas haciendo. tus Ya en un rato inversiones. vamos a hablar de eso por supuesto. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Toto, un Todo saludo muy a bien. toda la audiencia. De verde olivo casi, ¿verdad? Sí, verde O. Verde O. Sí. Todo lo que sea la otra, güey. A propósito de felicitaciones al equipo de Olimpia Queens, Sí. que ayer terminaron saliendo campeonas del torneo. Así que felicitaciones, estupendo el trabajo también de todo el equipo de Unicanal ahí con Salvador Icar, con Gaspar Aníbal Noguera y todo Tenía el la equipo. cobertura. Carlos Núñez y creo que estaba Luquitas también trabajando. Luqui- Luqui ¿Cómo que estás, Bien, Felipe? súper bien. ¿Cómo Bien. estamos? ¿Viniste con el pelo con los colores alegóricos al club? Nací así. Ah, ok. Me fui evolucionando después de un tiempo. Sí, ¿eh? sí, Cada vez sobre más todo. canoso. Sobre todo, sí. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, con un tema, muchachos, que es el tema recurrente hace varios días. De hecho, ya lo tratamos aquí con el mismo ministro de Agricultura y también estaba un integrante de los cañicultores en esa oportunidad que nos acompañaba también, por supuesto, porque Filemón Paredes, me recuerdan aquí el nombre, porque sigue desarrollándose una manifestación permanente, ¿sí?, de algunos sectores de la producción de campesinos que hablan o solicitan al gobierno realmente un subsidio, es el nombre que se utiliza ahora. En un principio se hablaba de una condonación de deudas que sumarían 34 millones, ¿verdad?, de 34 dólares millones de dólares. en total. Bueno, se está hablando de todo eso y mientras se está dando un debate en una mesa que se ha instalado para el efecto, siguen las manifestaciones en el centro de Asunción, hecho que ya provocó enfrentamientos verbales, hay que mencionar esto, y en algún momento se puede ir un poquito más tal vez en algunos puntos de Asunción entre la gente que intenta circular por el centro y los manifestantes que intentan también desarrollar su manifestación. Está con nosotros el señor Jorge Galeano, ya nos acompaña, en un rato viene Justo Cárdenas también, que es integrante de esta mesa de diálogo. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, bien, todo un saludo para la audiencia y gracias por el espacio. De tu sector, porque son varios sectores los que están dentro de la movilización. De tu sector, ¿cuántas personas más o menos están en esta movilización? En realidad, Obrero y Mena, la Coordinadora Nacional Intersectorial compuesta por 9 organizaciones, entre las cuales la mayoría es organizaciones campesinas, sector de los trabajadores del transporte, la Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte, un sector importante. Son de 9 en total, trabajadores. 9 organizaciones que están 9 nucleadas organizaciones en la total. Coordinadora Nacional. Ok. ¿Y ustedes están haciendo Intersectorial. un trabajo de apoyo a la manifestación campesina? ¿Tienen personas directamente afectadas, digamos, por el tema de deudas dentro de ese grupo de nucleaciones? Y aproximadamente 20.000 compañeros se encuentran En esa en esa situación y hemos acercado al Congreso Nacional con el anteproyecto la lista aproximada de compañeros y compañeras que están endeudadas tanto en el sector privado como en el sector público. Porque el ministro aquí, estando con nosotros, nos decía, no podemos llegar a la misma solución a la que llegamos ya anteriormente con otro grupo de trabajadores del campo también, porque no sabemos quiénes son, a quiénes le deben, por qué le deben, y un montón de preguntas más que decían, no podemos formar carpetas para tratar de ver la misma salida. Queremos conocer primeramente quiénes son estos 27.000, creo que en total se ha hablado y se da un 17.000. 17.000 ahora. 17.000 que se da un número aproximado. ¿Ustedes tienen ya esos nombres? ¿Fueron trabajando, digamos, en esos datos que está pidiendo de alguna forma el ministerio también, a la par de que se está negociando todo esto en el Congreso? Definitivamente, pero quiero guardar el contexto, lo más importante. ¿Oye? Y entonces ya recuerdo el proceso de profundización de la pobreza en el campo. Y el campesino y la estadística oficial del gobierno y algunos estudios de otros organismos internacionales. Sumaba eso los problemas, fenómenos climatológicos ya se ve Amaguazú de 2 meses. Upea Arico Anau 2 días de helada, 3 jacos pijarebe. Porque ya es consciente y yo creo que el gobierno
ha habido inconsciente de que hay una estadística del propio gobierno que señala que hay una profundización de la pobreza. Jaupeamos a Eve tiene problema resultante de la falta de políticas públicas en el campo principalmente. Upepe Obrero colocar el proyecto ante esa situación. Jaro cree a de que otro agravante es a dejar la mala utilización de los recursos públicos del Estado, orientado ya hace casi 6 meses a financiar campañas electorales de los candidatos del oficialismo que se encuentran en las gobernaciones. El gobernador de Paraguarí actualmente es candidato a diputado, el ministro de Agricultura es candidato a gobernador. Consecuentemente, los recursos que debería estar destinado a cubrir los presupuestos de una política pública que compone una serie de articulaciones e instituciones, no me ve a profundizar la pobreza porque yo dirigí directamente al sector partidario. Pero a veces hay razón, de hechos reales. Interrumpirme un ratito porque algo creo que no con presupuesto público y en realidad son rubros distintos. O sea, yo entiendo que a lo mejor se puede redireccionar, ahora está por empezar de vuelta el estudio del presupuesto en octubre más o menos del año que viene. Tal vez podía poner más plata en programas sociales, menos en salario o menos contrataciones, yo entiendo eso. Pero como estás planteando vos, me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, acá estamos planteando una cuestión de deudas que tenemos que preguntarte justamente, yo por lo menos quiero preguntarte si es por gastos o inversión de producción o gastos, digamos, de que nosotros tienen que ver con producción, sino que tienen que ver con consumo, ¿verdad? Como primer punto. Para mí ese es uno de los puntos, ¿verdad? Y segundo, decirte que lo otro es una cuestión de, está bien, entonces métanlo en el reclamo, pero en octubre, noviembre, ¿verdad? Que es cuando se está estudiando el presupuesto del año que viene, ¿verdad? No, la declaración de emergencia no depende del presupuesto a estudiar. La declaración de emergencia, cuando las condiciones, en cualquier momento que tú la declaración de emergencia. Jaurero cree que han a dejar el momento de declarar emergencia nacional para la reactivación productiva de la agricultura familiar. Jaupepe hoy que la componente de las deudas, hoy que por el incumplimiento de los compromisos y de los acuerdos asumidos por Horacio Carter, que firmó el acta de acuerdo, que firmó los ministros del presidente del Banco Central, pero que no llegó a comprar ni una de las deudas de las carpetas que nosotros habíamos acercado. Discúlpame, Jorge, tengo entendido que se compró la deuda o se refinanció la deuda de 12.000 productores con el crédito agrícola. Y de 5.000 millones el BNF compró de la deuda con los privados. De estos 12.000, 3.900 volvieron a ser sujetos de crédito por el crédito agrícola de habilitación. Y con un gran porcentaje, el 94% de estos cumplieron nuevamente, o sea, pagaron sus compromisos. Ahora, el tema es que vienen 17.000. Uno no sabe si estos 17.000 son los que no calificaron el año pasado o quiénes son. Es la pregunta que se hace. ¿Quiénes son estos 17.000? ¿Y concepto de qué es las deudas? 24. ¿Consumo o producción? Es importante para la audiencia de que Obrero va a hacer caja, güey, más de 24.000 carpetas con documentos de los bancos, con nombre y apellido, con todos los datos de los que estaban endeudados. El año pasado. El año pasado. Claro. De eso supuestamente se limpió y quedó a 12.000. Claro. Ni una de las deudas. ¿Por qué? ¿Con quién? Porque hay un acuerdo que dice acuerdo de entendimiento entre el gobierno nacional y la coordinadora nacional intersectorial. Y cuando hay un acuerdo, ambos, los firmantes de ese acuerdo, es la que tiene que establecer los criterios, como para decir, ¿cuál es la JOCAPE? Jacob y Queta. Jamás ya puedo ver, Orendoro ya avisai, Jaimene, Uparero, menos Oyoguay y Correlivi, porque ahora oficialmente lo firmaba de nota, Jaro ya retirada de esa mesa, porque en el Catuyo Oguayo de 24.000, Oguayo a 12.000. Jamba, Oguayo, más hoy pea, Moime,
Allá. Ajá. Entonces los criterios, cuando yo firmo contigo un acuerdo, tengo que hacer contigo los procedimientos. Porque Entonces, tiene- ni en bota vive, orendo los Claro. jugueima. Claro, Usted a la pero hora de- acá mencionaba, si me recuerda por favor, Suni, el nombre de la asociación de Filemón Paredes. No, No, el de el que la tuvo la- semana pasada. El señor Filemón. Paredes, Filemón Paredes. Filemón, confirmaba que sí, efectivamente, aparte de su grupo se le compró esa deuda y que ellos recibieron el dinero para maquinarias agrícolas, creo que era Sí, lo que de ya hecho se compró compraron. y están volviendo a alquilar para reactivar de alguna forma eso. Ellos no estaban como parte del grupo de ustedes, ellos son correligionarios lo que se compró, porque finalmente ellos también están... Definitivamente La movilización, ¿verdad? la deuda Oyoguapango son la gente que llevan a la financiera, ojo Yoguau, PIBTI grupo, equipo de abogados, ojo jamás, hoy pe a lo mitad y yo a lo Yoguau a la deuda. Ah. Japea más, pea Nexo, Carlson, no sé quiénes son allá, incluso ni no están regulados como para entrar en el ámbito financiero a comprar deudas. Oreje, viendo yo guay ni petení deuda, ni de los cañicultores no yo guay la deuda, ni petení deuda no yo guay. Upea la, ore no nos llamamos que está de refinanciamiento, los acuerdos de compra de deuda, de ir refinanciamiento. Cuando yo ya voy. Vamos a hacer Claro, una concreto. pequeña pausa y se suma ya el señor Justo Cárdenas también al debate. Y antes agradecer a la gente del Humo por acompañarme en esta edición de Sin Vueltas, así como lo hacemos desde siempre, en realidad que arrancamos también este ciclo con la gente del Humo. Una pequeña pausa y ya volvemos. Las voces, la versión completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 650 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. Y vamos a hablar, por supuesto, también, ya se suma Justo Cárdenas, vamos a hablar un rato con él, de la nueva propuesta de la RPC. Hablamos de Mundos Opuestos, ¿sí? Un reality que viene a revolucionar la televisión paraguaya, lunes, miércoles y jueves 21:30. Ustedes pueden ver a 16 participantes en una casa dividida por un muro de vidrio entre el pasado y el futuro. ¿De qué lado van a estar? Depende de cómo lo hagan. Mariana, vos también, ¿no? En un rato. No. En un rato, sí. Tengo Con muchas Felipe. invitaciones. entonces. Yo tengo algo para Bueno, contarte a de ver, Toto. contame. Hoy, a partir de las 20 horas, al terminar el programa, y mañana en la Expo, un evento genial, el International Moto X Circus. Ah, sí, genial. De Junto la a José moto. Candia, miembro Josh del Dakar. Candia ya está. El equipo del en Dakar. Paraguay, Candial que sí. se fue al rally, ¿no? Sí, al Dakar. Sí. Y otros deportistas extremos que aman la velocidad y respiran adrenalina. ¿Estás preparado? La Expo. Nos encontramos hoy a las 8 y mañana también. Bueno, Bien. y Josh Candia he visto que estaba haciendo ya International en el Moto Rudo X Central, Circus. sí. Así En mismo. el Rudo Central estaba haciendo las pruebas. Y nos acompaña en piso Justo Cárdenas, presidente del INDER. Justo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un saludo cordial para vos y para todos. Bueno, uno decía, ¿qué tiene o dónde apareció el INDER de repente en la discusión, verdad? Si era un problema de deuda, que tenía que ser de tierra o no, pero ustedes están integrando la mesa de diálogo en este momento, presidente. Nosotros estamos muy atentos, ¿verdad?, a todo este proceso. De hecho, que formamos parte de aquella mesa que se conformara el año pasado y donde se suscribió una serie de acuerdos entre partes. Y claro, estamos siguiendo muy de cerca todo esto, acompañando la posición de este gobierno y en ese contexto tenemos un trabajo complementario con el MAC. De todo eso que se habló en aquel momento, ¿qué es lo que cambió a la situación de hoy? ¿Qué es lo que no se logró? Por eso finalmente tenemos esta manifestación que ya es permanente, digamos, en estos días. Bueno, hay que ver un poquito a qué responde también todo esto, ¿verdad? Yo creo que el gobierno ha cumplido cabalmente con toda la promesa que había hecho, con su compromiso en aquel entonces, que era de adquirir una deuda precisamente canalizada hacia bienes productivos. De esa lista surgieron una cantidad de nombres que no calificaban en ese contexto, porque habían adquirido bienes de consumo, y eso fue obviamente descalificando a una gran mayoría de esta gente. En lo que respecta al INDER, el único punto que teníamos en aquel acuerdo era la formalización de las tierras públicas, lo cual hemos cumplido. Es más, me causa un poquito de gracia, ¿verdad? Ayer teníamos que entregar justamente 50 adjudicaciones del famoso caso La Terzacue. Enviamos vehículos para que venga la gente, que formaba parte de una agenda normal, es decir, no tiene nada que ver con la marcha ni con la protesta, la vida continúa, ¿verdad? Era una cuestión estándar, digamos, que Claro, ustedes tenían. estaba ya agendado. Planificada.
para nosotros representa una cuestión histórica importantísima. Se fueron los vehículos y resulta ser que justamente la reivindicación campesina es la formalización de la tierra y no vinieron porque tenían la marcha, ¿verdad? Entonces, me parece una contradicción muy grande. De todas formas, esa es la realidad y forma parte del día a día, ¿verdad? Mariana. Sí, me gustaría volver con Jorge. Estuvo aquí el viernes el ministro de Agricultura, Juan Carlos Baruja. Estuvo también en Unicanal el domingo, en este caso en Caro Cruz, y él confirmó las 2 veces que desde el sector de los campesinos movilizados hasta ahora, bueno, hasta ese momento, no le habían dado la lista de los productores y su situación. Es decir, estos son los 12.000, esta es la situación y esto es lo que deben. ¿Entregaron ya la lista o por qué no lo hicieron si es así? Es importante tu pregunta, porque aunque te tenga una completa y una botella de explicación en ese punto, Orero entrega a reiterayeta más de 24.000 deudores con todos sus documentos. Orero anda ahí la técnica allá, pero se acompaña de técnica a Orero, el equipo técnico. Ya. Jaupean digo ye sana la mapa o calificar mapa cuando calificáis. Anda upecha ye procede. Ja oñon 10 sin embargo no firmar el acuerdo de entendimiento. Jaupea las razones por las cuales ore no lo entregamos ahí con ganar la lista. No van a porque o uta ore a veces y cae una cosa y hija o pues está 600. Ahora lo voy con 17.000 deudores. Jamás porque no hay por confianza. Yo no puedo firmar contigo un acta de entendimiento, y que tal vez ya procede sobre los criterios de un año de más ya por deuda, hacha, yo voy a correr lila y deuda. Ore, juego cuando lo más veima. Ore, pero recurrí al Congreso, Pepe Ciro presentado a la lista, porque la Congreso, pero yo tengo ley de emergencia. Es decir, al MAC definitivamente no le van a entregar No, la lista, presentado al Congreso y que en su momento, después de declararse emergencia nacional sobre la agricultura familiar campesina que va a ser en todo el territorio nacional, uperiré oyequeta en el otro ley que es la rehabilitación financiera de los pequeños productores, o planteaba el subsidio a los pequeños productores sobre sus deudas. Por otro lado, upea oye aprobaré con ley en el particular ya su reglamentación por eso entregata la lista al Congreso para que el Congreso con su equipo técnico pueda viabilizar y trabajar eso con el Ministerio de Agricultura. Pero no entregamos a Veimo del Ministerio porque a escuela no le la confianza no le confianza como momento del encargado de eso por no esa que ser el razón, banco, Jorge. Por ese antecedente. El encargado de la cuestión técnica de ver a quién le van a comprar o no le dan no tiene que ser el banco. O el Congreso con esta ley, vos decís que el Congreso va a decir a estos sí y a estos no. No, y el Congreso tiene su sistema y seguramente va a coordinar con los organismos pertinentes para cruzar los datos. Jaro asegura otro los resultados. Y no el resultado que hicieron la otra vez. Ahora es trampea, ahora es motaví, jaupea, yo no confiaba en el proceso. Lo único que le quería preguntar, después voy a ir con Pedro, es la ley de emergencia, ¿qué es lo que le permite a ustedes a diferencia de la ley de rehabilitación financiera? ¿No pueden tener una ley de rehabilitación financiera sin emergencia? ¿Qué le va a sacar, digamos, qué garantía les saca a ustedes? ¿Por qué la ley de emergencia no dice emergencia y estamos automáticamente hablando para muchos, ¿verdad?, de que se van a liberar los fondos de una manera rápida, sin demasiado estudio, va a ser todo muy sumario, muy flexible, y ahí es donde hay mucha gente que tiene temor. Ahora en oro y cuacela gobierno, pamba, doye preocupa y no consultar ni más bebé. No, a ver, gobierno, el Senado ratificó con donación de 87,5 millones de dólares a los transportistas. Pero con más, pero consultar, pero con más, sin ningún problema, oye ratificado, oye entregar a los empresarios. Va a entregar 15.000 millones de guaraníes a la azucarera Iturbe, o pagar no hay deuda, o regalazo de la plata al Estado. Va a al Ministerio de Obras Públicas, o pagar no petén estudio, o ya pota supuestamente petén equipo técnico, oye presupuestajina 16 millones de dólares.
Jamás era un tema, la llevo cata, va, ella perfecciona por una beta la ejecución presupuestaria y trabajo, Ministerio de Obras Públicas, UPA de consultora, pero lleva gata 16 millones de dólares. Jaupea y no indigna ni la pueblo, la prensa, los medios. Jorge, Pero hablamos, de hecho tiene un recorte de prensa. Tengo la pregunta de Espera, Pedro también. un segundito, por favor, Sí, porque por favor, estamos con este tema, justamente, sí, nosotros criticamos todo eso. Cuando se fue lo de la azucarera de Iturbe, le dijimos acá se abre la caja de Pandora. Pero bueno, estamos en este baile, hay que bailarlo. El tema es el siguiente, justo estás en la mesa desde el principio y Jorge hablaba de 24.000, de esos 24 se hizo todo el replanteo, la refinanciación, de la deuda original se condonó los intereses y quedaron 12.000 que no calificaban, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que estoy entendiendo, Jorge, son esos 12.000 que no calificaron el año pasado, más 5.000 y suman 17.000. Es así más o menos. Yo sé que ustedes no tienen la lista, le están pidiendo al Parlamento, creo que el Parlamento va a tener la lista. Yo realmente quisiera nomás, en primer término, observar que creo que Jorge tiene una confusión importante con respecto a las funciones propias de los poderes, ¿verdad? No, y Por más que se vayan al Congreso y estén acampados ahí meses o años, el Congreso no tiene poder ejecutivo. No. Es decir, en primer lugar, eso, no pueden sacar una ley que va en contra de todo el sistema financiero, económico del país, y lo peor que podemos hacer es tocar el funcionamiento del BCP. Es una institución, un organismo muy delicado y sobre todo que tenemos que preservar. Es decir, en el Congreso no hay una respuesta. Lo que pasa y justo yo formé que parte, desde el Congreso están impulsando esto. Desde claro, el Congreso. yo formé parte de ese cuerpo colegiado y no hay ninguna posibilidad que ellos tengan técnicos que puedan cruzar esto, porque esto es una cuestión eminentemente técnica. Y yo le aseguro a Jorge que todo el tiempo que quieran pueden hacer marchas y lo que quieran, democráticamente están obviamente compelidos en eso, pero de todas formas, Sin cerrar calle, por favor. de todas formas, el banco no va a aprobar si no está dentro de su marco ejecutivo y sobre todo legal. Si una persona no califica como sujeto de crédito o ya está refinanciando varias veces su deuda, No hay ley que obligue al no banco. hay una ley. Es más, el presidente mismo del banco y su consejo no se va a exponer a que sea finalmente o en poco tiempo, a futuro, que sea juzgado por ese hecho. Realmente esto es así. Entonces, muy mal se puede establecer ese tipo de inicios cuando dice el gobierno no tiene nuestra confianza. Lo sentimos mucho, pero todos los gobiernos que asumen el poder administrativo de la República tienen la legitimidad del voto popular. Entonces, o tendrán que hablar con el gobierno o más tarde o más temprano, ¿Para qué está pero la tendrán que mesa, hacerlo. Entonces, yo creo que el planteamiento está mal. Y se habla mucho realmente de la agricultura familiar. Yo traje unos gráficos, mientras algunas personas o grupos hablan de esto, este gobierno ha mecanizado parcelas minifundiarias, más de 40.500 Ahí, presidente. hectáreas. Allá. Entonces, me parece importante que la gente vea y sepa esto. Esto es lo que ha hecho este gobierno y más allá de tener un discurso populista, estamos mostrando con fotografías y con hechos claros una inversión multimillonaria a los efectos de fortalecer la agricultura familiar. Y ustedes saben bien que no forma parte de un discurso central, simplemente de los hechos reales y constatables. Esto empezó con un programa financiado a través del INDER con 25.000 millones, hicimos en el año 2014 unas 15.000 hectáreas, luego toma esta posta Itaipú y obviamente entra con mucho más fuerza y estamos ya hoy en el orden de más de 120.000 hectáreas proyectadas para fin de este periodo. Entonces, creo que estamos realmente fortaleciendo ese núcleo familiar, vamos a decir. Ese es el presidente. De copresidente de pilla y la de las aguas, pues es a Angepejare. Un papi con doicoy. ¿En qué sentido me está diciendo? Jape, la ande doicoy la helada. Claro, claro. Jamás Claro. voy a por la cogara, la Bati San Juan, la Ramara, la Tacuana en Du. Va, eso me dijo, no, ande Pero Jorge,
No, pero por dónde, Yo te quiero, sí, y si vos me estás haciendo una pregunta, yo te quiero dar una respuesta. Responder, Y claro, el lapa y cuá, ¿dónde y cuá? y claro que sí. El Ahora, lado, o pero eso no es parte- la coga. ¿Dónde es presidente? Pero una cosa, Jorge, vos me hiciste una pregunta, yo te quiero... Porque si vos me preguntás y no me das la posibilidad que yo te responda... O Oresco tiene equipo técnico, Oresco comisión de legislación, Oresco comisión constitucional, Oresco comisión de hacienda, comisión de presupuesto, un miango o consensuar, caray, presidente, compañero periodista, la ore proyectores, y que todos hemos hecho llegar al ejecutivo. Ahora, doña mujer está la Lilian Samaniego, y yo perfeccionar, pero perfeccionar, o voy a dejar, o voy a vi, o no igual más Eva. Allá. Pero la pobreza no la peben de y con mapa. Vean, no refutáis la pobreza que dice la estadística. Estudios científicos, técnicos, o a visitar, o a verlo. Hasta peor, venía la pobreza. Vea la realidad, vea la realidad. Seguimos sin hablar de la Porque lista. va a responder ahora justo. Seguimos sin hablar de la lista. La lista, Una cosa muy clara que me causa mucho más gracia. Con todo respeto te digo, Jorge, resulta ser que la LAA fue ayer y antes de ayer y ellos toman como un hecho fundamental de la protesta, pero estamos todos locos, por favor. La LAA fue ayer y antes de ayer, hermano. Ustedes están acá hace 15 días o 20 días, entonces yo creo que no tienen ninguna seriedad. Si ellos arman, la hora de pueblo no hizo bravo, cuando él habla yo me callo. Porque si le puedes dejar responder, por hablar más fuerte, la gente te va a respetar a vos. Déjame que el otro hable también. No, pero voy a orillete y la porque no estamos yendo Ay, al corte. lo tuyo es muy importante. Ya, entre ustedes también la pelea no nos suma. No, A ver, pero, o sea, vamos a por favor, respetarle. Felipe, justo por favor, si podés terminar. No, y si dejamos simplemente ocurrir. eso, ¿verdad? Si ellos toman la helada que fue ayer y antes de ayer, que obviamente habrá perjudicado mucho en ciertos sectores del país, eso sabemos todos, los paraguayos, pero pueden tomar ellos ese motivo cuando ellos están realmente acampados hace 15 o 20 días aquí. Entonces no es pues serio la propuesta, no es seria esta propuesta. Y él habla de estadística, yo también. Yo quiero saber qué hicimos en función a la reforma. 9.701 viviendas en lugares de colonias paraguayas, que nunca antes se hizo. Estas son estadísticas. Los niveles de pobreza, le vamos a dar lucha hasta el último día que este gobierno permanezca. Pero nadie me puede decir que la reivindicación que hace referencia al INDER, que es la formalización de tierras públicas, no se ha llevado a cabo. 12.573 adjudicaciones. Nunca antes ni un gobierno, ni de izquierda ni de derecha, ha hecho esto en el país. Nosotros le pedimos a ellos que nos apoyen la reducción de la primera cuota para tener título de propiedad y no nos han apoyado. Les pedimos que nos apoyen en la política de este gobierno de recuperación de tierras públicas. No nos han apoyado. Lo que ocurre aquí es que cada organización tiene su propia agenda y sigue su propia agenda. Y ustedes me dirán, bueno, el gobierno también tiene la suya. Por supuesto que tiene la suya. Lo que ocurre y lo que diferencia es que la legitimidad del gobierno tiene la gente que asume la responsabilidad luego de los votos democráticos. No pueden ellos marcar la agenda social independientemente a la decisión del gobierno como política pública. Pero y van a tener que hablar con este gobierno más tarde o más temprano. Roña Mongetata, presidente, pero y serio, no estamos ahí. Ahora vengo a respetar el Estado de Derecho, ahora vengo a violentar a la gente. Sí. Ahora y misma A los vecinos Hoy se dieron por qué episodio. 11 días y media de calle. Porque hoy Ni se dieron Pepe episodio. ni basura, Jorge. no, andai. Jorge, cuando cierras la calle... Ejemplar comportamiento. No, ya. Sea ese presidente, Jorge. sea ese presidente, sea ya. Ya está. Si no, se me va el programa, Porque te tengo que se ha agradecer. denunciado en donde varias veces tiene funcionarios corruptos. O va a ofrecer hoga, agua su ejera y ya apellido. No seguido mondaba, quería ver a la gente. Dejen de cerrar la calle, ese amigo, la gente Porque pueda caminar. tengo que cerrar el Sí, programa. eso Mira, va. la año no bloque, es año la- de institución, lleva Tengo que planeando cerrar muy el bloque porque si no, Qué bárbaro. se me va el programa también y creo que todos tenemos que hablar. Bueno, van a seguir conversando, seguro vamos a ver cómo se desarrolla esto. Voy a cerrar ya el bloque Zuni porque si no se me va a ir de las manos la cuestión. Presidente, gracias por acompañarnos. Porque sí, se dieron hoy episodios también y hay que mencionar eso porque si no parece que como que estamos mintiendo. En los dos casos que mencionaste, tanto transporte como el tema de la condonación de deuda a la azucarera, también lo hablamos y también lo debatimos y hemos hecho. O sea, no es que estamos fuera. Si muchos no lo hicieron, no sé, nosotros lo hemos hablado en su momento. Bueno, gracias a los dos por venir. A la vuelta vamos a seguir con el programa hablando de lo mismo, pero con otra perspectiva también. Vamos a la pausa y volvemos.
Festejar el Día del Niño con Carol Sevilla el 13 de agosto para Mojo Fest. La protagonista de Soy Luna, Carol Sevilla, junto a Lío Ferro regresan a Paraguay para una gran fiesta por el Día del Niño y junto a ellos estarán Nick y Dani Martins. Es un evento para toda la familia. Día del Niño con Carol Sevilla y Lío Ferro. Las entradas están a la venta en Red UTS el 13 de agosto, Mojo Fest en el Centro de Convenciones del Mariscal. Invitan, por supuesto, la RPC, Unicanal y Radio Disney. Bueno, ustedes pregúntense qué sería de un grupo de rock en el vocalista. En un programa de radio sin Pedro hoy, en Radio Seguro nos llegaban y decíamos, no es lo mismo. Claro que no hay una hamburguesa sin carne, una fatalidad. Socorro. Por eso las nuevas Concepción Burger para toda la familia, su versión clásica. Por supuesto, ustedes saben, para aquellos que cuidan la figura, la versión light y aquellos que somos asaderos 100%, Qué la rico. hamburguesa de costilla. Así que Rico, rico. espectacular, Concepción Una Burger, delicia. hamburguesa 100% carnes. 100% carnes. Mariana, vos seguís con nosotros acá, ¿sí? Sí, y tengo una invitación también nuevamente para la familia para vivir toda la magia del Cirque du Soleil que por primera vez llega a Paraguay con su gran show Amaluna. Y por supuesto ustedes no pueden perderse esta experiencia desde el 26 de julio bajo la gran carpa azul y amarilla en el puerto de Asunción y por el éxito absoluto hay 5 nuevas funciones. Las entradas ya están a la venta en Red UTS Cirque du Soleil en Paraguay. Vos tenés que estar ahí. Auspician RPC y Unicanal. Ya nos acompañan en piso los economistas José Carlos Rodríguez y no me quiero equivocar, Jorge, es Gary Coche. Sí, bueno, así no me mismo. equivoqué. Estoy hoy súper lúcido. Pero gracias. yo soy sociólogo. Sociólogo, perdón. Economista me pusieron los dos acá y estoy con todo. Igual la pifiaste, Toto. ¿no? Anexo. Igual, viste. Pero Si no pasa lo empato, mejor, claro. pasa lo mejor de Está paso. bien. Y si, Está si bien. no empato, termino ahí en el 1-1 y perdiendo palo. 1-0 después, al final. Toda esta movilización, o sea, todo este movimiento que moviliza ya a esta altura a 2 sectores, o a 3. El político, el asunceno con su vida propia tratando de hacerla, y por el otro lado la movilización de aquellos que buscan reivindicación. ¿A dónde nos puede llevar socialmente todo esto? En un clima que es micro, porque es Asunción y central en lo que se está sintiendo este efecto, por más de que venga reivindicaciones a otros lugares del país. Yo te iba a decir, acá tenemos un economista, como decimos, el tema que preocupa y que debería ser encarado. Y es que vos tenés una economía que crece. Que tenemos un crecimiento de 5% en los últimos 10 años. Y tenemos una economía campesina que decrece. O sea que el crecimiento no es para todos. Entonces, aumenta la pobreza, aumenta el desempleo. Entonces, es necesario hacer una política pública que sea buen negocio para todos, no solamente buen negocio para algunos, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto fundamental. Cuando hay una situación de injusticia, que la gente ve que hay más plata que antes, porque hay más plata, y la plata no le llega a ellos, y no hay entonces una política pública, porque no sé si vos te acordarás o no, pero en un momento Dependiendo, dado... a veces no me acuerdo ni lo que dice a la mañana, No, así que no, vamos no, al dato no. en particular. En la época incluso de la dictadura había un plan de trigo, por ejemplo, había un plan de algodón. O sea, había una política, había una reforma agraria, que se repartían muchas tierras, o sea, 1 millón, se hablaba de 1 millón de lotes. O sea, incluso en la época de la dictadura, contra la cual yo estoy totalmente en contra, pero había una política para el campesino, pero no solamente para una persona, para 2 personas, para no, para la colectividad campesina. Yo creo que ahí estamos en déficit. Y el resultado es que la economía crece, pero los campesinos no crecen. Y ese para mí es el problema de fondo. Es así como yo lo tengo. Jorge, ¿qué impacto puede tener todas estas reivindicaciones? ¿Verdad? Lo que en su momento fue primero lo del transporte, que ya lo mencionan también los sectores campesinos, ¿verdad? Lo de la azucarera también, que como dice Pedro, era como abrir una caja de Pandora y terminó de esa manera también, ¿verdad? Y este subsidio que están solicitando hoy, ¿estos movimientos económicos van en contra de lo que nosotros estamos viviendo en este crecimiento? ¿Tienen que ir a la par? ¿Qué efectos puede tener de manera inmediata para el resto de las personas? Bueno, en primer lugar lo que me gustaría decir es que escuché mucho decir que el subsidio es bueno, otros decir que el subsidio es malo. Acá hay que entender una cosa, que el subsidio realmente no suena difícil definirlo como bueno o malo. Lo que hay que ver es a quiénes benefician y a quiénes perjudican. Y en ese sentido me gustaría enfatizar un poquito, de manera breve, el tema del transporte público. ¿Por qué muchos países y nosotros también subsidiamos el transporte público? O sea, porque genera un impacto, un beneficio. Antes teníamos buses chatarra y ahora tenemos
buses con aire acondicionado. Se esperaba algo mejor y claro, todavía no nos ahorró en tiempo, pero quizás ese sea el siguiente paso. Y acá hay mucha gente perjudicada, indudablemente, pero más que nada por lo que, y yendo un poquito con lo que decía José Carlos, una economía que está creciendo y no se ve eso en la agricultura familiar, no tienen esa capacidad de generar ingresos, lo cual hace que su situación de vulnerabilidad cada vez sea más inestable, ¿verdad? Y tiendan a entrar en situaciones de pobreza. Y indudablemente acompaño la posición de José Carlos en el sentido de que las políticas acá de fondo deben acompañar a encontrar soluciones de qué podemos hacer con ellos, qué podemos producir. Y no solo, yo escuché mucho de que, pero nosotros le damos asistencia técnica. El ministro de Agricultura escuché mucho decir, pero nosotros le damos asistencia técnica. Y yo quisiera que vayamos un paso más incluso, no solo la asistencia técnica, sino la conexión al mercado. Sí. Porque sucede que muchas veces uno puede aprender a producir, pero ¿y si no conecta a su mercado? ¿Qué pasa? Claro, la desconexión, ¿verdad? Y después muchos productos no pueden salir Exacto. de las zonas de índice de Ahora, hay una general. experiencia Sí. histórica, de algunos campesinos que vinieron pobres y hoy son ricos, que son los extranjeros. ¿Cómo lo hicieron? Y lo hicieron a través de cooperativas. Sí. Los menonitas sin cooperativas no iban a hacer plata nunca. Los alemanes de Colonia Unida sin cooperativas no iban a hacer plata nunca. Los eslavos, los rusos le dicen ahí, que son eslavos, en realidad ucranianos. O sea, si no tenés un sistema de unir a esa gente, a esa comunidad, pero no pedazando, vamos acá, un empresario acá, otro te va a ser obrero. No, necesitas tener un proyecto que abarque a todos. Y por supuesto que alguna gente va a beneficiarse mejor y otra gente menos. Eso es normal, ¿verdad? No somos todos iguales. Pero necesitamos tener una solución global para la comunidad campesina. De hecho, que esa es una Sí. cuestión de eficiencia en el sentido de que el pequeño productor muchas veces no puede llenar un camión. Y obviamente no, claro. el hecho de que venga ese camión por una carga tan pequeña, el costo termina siendo caro. Por Y eso no la vas a pelear importancia. con Monsanto, no vas a negociar con Monsanto, por No, ejemplo, por con supuesto. ADN, con la No, pero producción de un José- campesino. José Carlos, justamente hablaste de los menonitas, la comunidad colectiva japonesa. Entraron donde los paraguayos no querían entrar. Y venían escapándose de sus países porque estaban en guerra y venían con una mano adelante y una atrás. No sé, hasta uno tendría que hacer un estudio sociológico sobre eso. Y de repente ves, no digo todos, pero ves un sector del campesinado que parece que depende, pero desesperadamente del Estado, porque no sabe hacer si no. Ayer estaba con un líder Aché del Chaco y ellos están cultivando soja. Y él mismo decía, yo la verdad que no voy a ir a pedir que me perdonen mi deuda, sino que voy a seguir trabajando para crecer. O sea, otra mentalidad. Entonces me gustaría, José Carlos, en lugar de justificar una situación que realmente no se entiende, hacer un poco un análisis sociológico de esa actitud de dependencia que aparentemente un grupo importante de campesinos tiene con el Estado. Si no le dicen qué hacer, no saben qué hacer. O sea, es la impresión que me da, por ahí estoy equivocado. Sin embargo, ves otros sectores que sí salen adelante. Bueno, en primer lugar, yo creo que estos inmigrantes tenían una cultura campesina bastante más avanzada que la nuestra. Porque Bueno, la nosotros somos un agricultura- país, pero agrícola por 2000 años de excelencia. historia de agricultura moderna, ¿verdad? O sea, O sea, no aprendimos nada entonces. Sí, en todo eso en caso. primer lugar. En segundo lugar, no es que no ha habido ayuda, también hubo ayuda. No, yo creo que los menonitas no tuvieron la ayuda de los norteamericanos, los canadienses. La reta Traschaco se hizo para ellos, básicamente. Claro, obvio. Y la colonia Paz, esa como se llama, la de los japoneses, también el gobierno japonés le hizo una calle asfaltada, una carretera. O sea, ellos tuvieron apoyo también. Tenían más cultura rural en el sentido, sabían lo que es una agricultura que funciona, una agricultura farmer. Pero además hay otro tema. Eran muy pocos. Tenía libertad de formar asociaciones porque en la época de la dictadura al que formó una cooperativa lo trataban de comunista. O sea, había una desconfianza porque los campesinos eran en aquella época la mayoría del Paraguay. Hoy no son más la mayoría, son el 40%. Entonces tenían miedo de que haya asociación, que haya comunidad, que haya cooperativa. Ellos fueron reprimidos y hay una tradición colonial en Paraguay por la cual ellos habían sido aplastados. Entonces,
eso tenés que revertir históricamente con un esfuerzo. No es que lo vas a hacer tan sencillo. ¿Cómo haces para que el negro norteamericano que vino esclavo, bueno, llega presidente de la República, llega uno, ¿verdad? Pero tenga el mismo Producto Interno Bruto que el resto de los norteamericanos? Y Estados Unidos es un país avanzado. Esto es un proceso. ¿Por qué? Porque los tipos han sido humillados, aplastados históricamente. Y el campesinado paraguayo fue aplastado históricamente porque nosotros conocemos toda la historia. Ellos eran dueños de la tierra, se vendió todito en 1880 y tanto, se quedaron sin nada y la tierra pasó a ser una propiedad, digamos, especulativa de unas personas. Pero ¿qué pasa si vos le hubieras dado continuidad a este régimen que se basaba en ellos, que tenía como fundamento ese grupo, como tuvo el régimen norteamericano, se basó en los farmers, ¿no? Los norteamericanos no hicieron su país en base a los obreros que no había, sino en base a los campesinos que sí había. Y lo mismo los canadienses. O sea que ellos creaban un Estado en base a la gente, Nosotros formamos un Estado en base a la oligarquía. Ese fue nuestro pecado capital, digamos, histórico, que tenemos que reparar. Y no es para ponernos a llorar ahora, pobrecito, no. Hay que reparar el problema. Pero tenemos, por ejemplo, todavía un impuesto que es regresivo. O sea que todavía tenemos un Estado que no está haciendo justicia. Me gustaría volver un poco con Jorge al tema, digamos, de fondo o al disparador, que es la situación que se da con los campesinos y esta deuda. Hablamos de 34 millones de dólares básicamente para subsidio, condonación, bueno, pongamos el término de la deuda de unos 12.000 o 17.000 productores. ¿Cuál es el impacto que eso puede tener realmente? Es decir, son 34 millones de dólares, ¿qué impacto puede tener el financiar hoy la deuda? Realmente yo estoy particularmente en contra, digamos, por la mala experiencia que puede dejar, pero ¿cuál sería el impacto desde el punto de vista económico? ¿Realmente va a ser un cambio? ¿No va a ser? ¿Qué va a generar eso? ¿Va a cambiar algo en esa familia? ¿Van a pagar deuda y finalmente no van a producir otra vez? Es decir, va a caer en saco roto, es decir... Hablar de cambios es un poco difícil cuando las cuestiones son estructurales, ¿verdad? Por un lado, 34 millones de dólares evidentemente es una presión importante para el fisco. Ya salió la ministra a decir que no hay plata. Exacto. Escuchaba a muchos decir, volviendo un poco al tema del transporte público, para dimensionar nomás, el tema del transporte público en los últimos 5 años fue un subsidio de 15 millones de dólares, estamos hablando de casi el doble ahora. ¿Y a cambio de qué? O sea, la pregunta que yo haría a ellos es ¿a cambio de qué? Ok, de salvar la situación. Claro, pero ¿cuál es el impacto para el general, decís vos? Porque Claro, la situación claro. va a ser de ese campesino. Claro, o sea, acá hay una cuestión de que cuando hablamos de condonación, en realidad es un término que no existe. No existe la condonación de la deuda. ¿Por qué? Porque alguien lo paga. Y si no lo pagan ellos, lo pagamos nosotros. Entonces, está bien. Paguemos. ¿A cambio de qué? A cambio o sea, si vamos a hacer una condonación, tiene que ir acompañado evidentemente de otras cuestiones. Personalmente, yo creo que se debe profundizar y volver a negociar volver a hacer la renegociación del refinanciamiento y a partir de ahí establecer líneas de políticas más claras para la agricultura campesina. Estas políticas, ¿a dónde deberían ir? El seguro agrícola es más que necesario. Tenemos años buenos, tenemos años malos, dependemos mucho del clima y es más que urgente tener algo que nos pueda dar un poquito más de estabilidad, tanto para la agricultura campesina como para la agricultura mecanizada. Que lo están trabajando, de hecho. Que lo están trabajando hoy día y que debemos quizás apresurar, ¿verdad? Y por otro lado, insisto mucho, la conexión al mercado y los problemas estructurales. Hay comunidades donde uno puede tener un mayor ingreso, donde podemos pagar su deuda, donde podemos darle asistencia técnica, pero no tiene puente. O sea, Claro. Tenemos que pensarlo integralmente, ¿verdad? No tanto en el impacto de hoy, el impacto de ahora, ok, agarramos 34 millones de dólares, sacamos de donde sea, pagamos, o no hacemos eso y adelante, ¿qué hacemos? Hay que buscar, me parece un buen momento hoy para buscar las soluciones de fondo. Para José Carlos, justamente, me dejó Jorge picando la pelota cuando dice el momento. Porque mi pregunta iba por ese lado. El momento político, José Carlos. Yo creo que, o sea, yo de verdad acompaño lo que vos decís, el tema de la eterna postergación. O sea, creo que hiciste una descripción de la historia, digamos, lo que sufrió el campesino paraguayo durante mucho, diría casi siglos. Pero
el momento político en el cual se hace esta marcha en particular, los actores de la marcha, ¿no te parece que hay un componente político demasiado importante teniendo en cuenta de que, a ver, se acaba de elegir un presidente del Congreso, ellos optan por ir al Senado para meter los proyectos de ley o optan por el Senado como, digamos, el escenario de discusión, si querés, de alguna manera? En la lógica de que si pasa al Senado, a lo mejor diputado sería un poco más fácil. Uno puede presumir eso, ¿verdad? Y también, sobre todo, el momento que estamos a meses de unas internas, ¿verdad? Eso, quiero escuchar un poco tu opinión sobre eso, ¿verdad? Yo no creo que puedas pedirle a los movimientos sociales que se disciplinen a los calendarios, a las agendas partidarias. Yo creo que hay un problema acá serio que viene acumulándose. Cualquier momento es bueno para pedir, por ejemplo, que hoy 7.000 personas son dueños del 84% del Paraguay. Eso no está bien, eso. No está bien, no le conviene ni siquiera a los 7.000 personas. No les conviene, a nadie le conviene, ni a los ricos ni a los pobres. ¿Por qué? Porque eso le quita capacidad al pueblo paraguayo de producir más, que nos conviene a todos. Entonces, cualquier momento para hacer que sea más igualitario nuestro país, en beneficio del bien común, es bueno. Sí, me parece demasiado lírico nomás eso. Sí, es lírico, pero... Las realidades políticas te dicen otra cosa también. Pero José Carlos. lo que es patético es que en un país donde no hay gente y donde las tierras sobran, la gente no tenga tierra. Eso es patético. Eso lo decían en el siglo XIX. Unos geógrafos... Lo que pasa es que ese no es ni siquiera el reclamo de esta gente. Pero claro que no es el reclamo, pero es su comportamiento es consecuencia tenemos de una esta deuda, situación. páguennos. Bueno, ¿Entendés mi punto? Yo entiendo perfectamente tu punto. Ahora la persona viene y le dice... Y Te vos lo sos dijo médico. Jorge recién, Sí, ¿verdad? perdón, vos sos médico. Viene una persona y dice, ¿sabes que me duele la cabeza, me duele, estoy cansado? Y vos decís, bueno, pues ¿estás comiendo bien o estás comiendo mal? No, no estoy comiendo tan bien. Y bueno, entonces a lo mejor lo que reclaman no es exactamente la solución. O sea, hay que pensar en remedios adecuados para que estas cosas no ocurran. O sea, lo ideal sería que no necesiten subsidios los campesinos y tampoco los representantes, a pesar de que subsidios en el campo de la agricultura y en todos los países del mundo. El mercado común tiene, los Estados Unidos hacen, Estados Unidos tiene, o sea, la agricultura es un poco un problema muy serio porque ahí depende del clima y el clima no depende de la gente. Entonces, es la cenicienta del sistema económico. Una Voy cuestión a pedir que- ahí un momento de pausa porque si no, te digo, están terribles hoy. Yo les voy a hacer un piquete a todos antes de salir de acá y no me va a salir nadie. Ayer me lo estaban volando. Ya, no, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Oye. Bueno, tenemos consejo para dar. Querida Mariana, después vamos a hablar de unas arañas espectaculares. Mariana, por favor, ¿tenés consejo de Barbie Sí, para tenemos nosotros? invitaciones varias y esta es una para disfrutar de un fabuloso concierto. Se trata de J Balvin, uno de los artistas latinos más reconocidos de la actualidad, con canciones como Yo te lo dije y Ahí vamos, que son las que más se bailan, por supuesto, en estos tiempos y que se escuchan alrededor de todo el mundo. Tenés que marcar esta fecha que ves ahí en pantalla en tu agenda, 12 de agosto, para bailar con todo junto a J Balvin. El 12 de agosto, entradas en venta en Red UTS y la invitación, por supuesto, es de la RPC, de Unicanal, de Radio Disney y Radio Farra. Me enteré por ahí que Pedro está preguntando el tono, del tinte de Balvin. Está a punto, Pedro, ¿El lo color? vas a hacer, disculpame que te comí la Eso primicia, es Zapag, creo que pero lo quería vas a saber. hacer. No, qué por favor. Lo vas a Zapag hacer. tiene el look goroso. No. Bueno, tenemos 3 minutos, ¿verdad? Tenemos 3 minutos de programa, Mira, amigo. entonces voy a solicitar de este lado, Felipe, por favor. De este ¿verdad? lado. Voy a hacer un reparto igualitario del tiempo para que después no me entren con problemas, ¿verdad? Una conclusión final, tienen 1 minuto 15 en este momento cada uno, así que vayan pensando en sus conclusiones. Pero José Carlos, una conclusión que podamos a esta situación y a dónde nos vamos a ir, ¿verdad? De alguna forma. No, yo creo que tenemos que cambiar la política en relación al mundo campesino, de tal manera que el crecimiento económico que tenemos, nos beneficia a todos y no solamente un pedazo. Esa es mi conclusión. Hay que cambiar la política de tal manera que se enriquezca el pobre y no solamente el rico. Totalmente de acuerdo. Sobre todo porque así ya nos va a tocar a nosotros también, ¿verdad? En una de esas- O sea, ya nos ha empezado a gotear a todos. Bueno, Pedro y Felipe, bueno, aquí. Jorge. Sí, subsidio a la deuda no. Subsidio a la producción podría ser una solución, pero no a la deuda. Refinanciación más políticas estructurales. Llámese políticas estructurales, infraestructura, seguros agrícolas, entre otras cosas.
Sin duda, gracias a los dos por participar. Hemos tenido 4 invitados tratando de hablar de esta situación, no como una crónica de lo que ha sucedido durante todo el día de hoy, porque en realidad sabemos que de eso se habló y mucho y se va a seguir hablando, sobre todo porque es un conflicto de alguna forma para aquellos que tienen la reivindicación, aquellos que tienen que vivir dentro de esta ciudad y los actores políticos también del momento. En algún tramo de nuestra historia se decía reforma agraria es justa y necesaria de alguna forma, pero también se mencionó en este programa que la famosa reforma agraria que tal vez hoy se impulsa en algunos sectores ya tiene su tiempo, ya tiene sus años, así que tenemos que pensar en nuevos desafíos también, por supuesto, para el sector campesino. Nosotros vamos a encontrarnos mañana. ¿Ustedes están invitados para mañana? ¿Y vos ¿Acá? no invitás? Sí. ¿Les llegó la invitación? Hasta ahora sí. Yo estoy en Sí, duda todavía. ¿Me confirmas, Pedro? Vos? Ese es mi comportamiento claro hoy. que sí, No hay una totalmente. rueda de... No, no, no. Bueno, nos vamos a encontrar nosotros mañana. Que descansen bien.